Bueno, hoy tenemos a Héctor Salatino con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, Héctor Salatino, ¿cómo te va? Bien, pues gracias, Héctor. Hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir desde la política, pero aquel que conoce a Héctor Salatino político, hay un Héctor Salatino que fue niño, fue adolescente, llegó adulto, formó una familia, 6 hijos, ¿no? 6 hijos. 6 hijos, llegó a concejal. ¿Cómo empieza tu vida? ¿Dónde empieza tu vida? La que vos recuerdes, ¿no? Yo nací en Avellaneda, pero mis recuerdos están ligados a Quilmes. Ah, de Quilmes. Sí, porque cuando era bastante chico, a los 3 años, 4 años, ya nos mudamos a la zona de Quilmes. Mi viejo camionero de una empresa. Ah, ¿tu papá era camionero? Sí, sí, transportaba fieltros industriales. Trabajó más de 30 años de camionero y falleció cuando yo tenía 18 años. Falleció muy joven. Mi mamá, primero una ama de casa, laburante, y después cuando hubo que salir a guiar, terminó trabajando primero como empleada de vestuario de Canal 9 y después como jefa de vestuario de Canal 9 durante muchos años en la época de Romay. Así que vivía en el canal, pero bueno, laburaba muchísimo. Tenía en esa época 3 hermanas, la mayor falleció también muy joven, que fue prácticamente la que nos crió, Cachi, porque... ustedes quedaban al cuidado de ella. Claro, mi hermana a mí me llevaba 10 años, 12, y después viene mi otra hermana, que ahora es jueza de familia en Quilmes, venía después yo, y por último la más chiquitita. ¿Es una hermana que es jueza de familia en Quilmes? Sí, hace muchos años que es jueza, se está jubilando ya. Ah, mirá vos. El juzgado número 2 de Quilmes de familia. ¿En tu familia todos tus hermanos son profesionales, como vos? ¿Vos también sos profesional? Yo soy contador. ¿Sí? Y mi hermana la más chica es psicopedagoga. Ah, mirá vos. Y licenciada, aparte de profesora y esas cosas. Esa tradición que después lo trasladaste a tus hijos, vos, eso de profesionalizarse, de estudiar, ¿ya lo veías vos desde chico en la familia, esa costumbre? ¿Todas las familias así? En mi casa, ya te digo, familia de laburante con dificultades para llegar a fin de mes, como pasaba siempre, con las compras en cuota que pasaba el turco a cobrarte la sábana en la puerta de tu casa. La comprabas en cuotas, a 6 cuotas, 8 meses, qué sé yo. Pero a nosotros nos enseñaron de chicos que, bueno, estudiar era importantísimo. Y yo me acuerdo cuando tenía 14 años, estaba en la escuela secundaria y mi vieja siempre decía, no era estudiar o trabajar, era estudiar y trabajar. Así que mi hermana, la Chori, la que es jueza ahora, ella tuvo la ventaja de terminar el secundario y empezar a trabajar después de maestra y estudiar en la universidad siendo maestra, ya trabajando acá en Varela. Vivía en Quilmes, daba clase acá en la escuela 15 de Villa del Plata. Mirá vos. Yo a los 14 estaba en el secundario, ya empecé a trabajar en un supermercado, era el pibe que recibía las botellas. Después tuve una verdulería, después tuve, siendo chico, tenía un barcito. Siempre estudiando. Siempre estudiando, sí. Y a todos estudiar era obligatorio, no había tutía. Y bueno, y así hasta los 18 falleció mi papá, ahí hubo que elaborar mucho más todavía porque tuvimos que vender, yo tenía el negocio, lo vendí para poner un almacén con mi mamá, para poder sostener la casa. Ahí mismo en Quilmes. En Bernal, era eso. Ah, en Bernal. Y después un mes antes de casarme, le dejé de dar el último sueldo a mi vieja, porque hasta el último mes había que aportar, y con el único mes que no le di el anticipo de los muebles, compramos todo con cuotas, ¿no? Anticipo de los muebles, la heladera, todas esas cosas. Alquilamos un localcito chico, una casita muy chiquitita, y me casé. Y recién ahí empecé a tener la posibilidad de administrar lo que hasta ese momento todo era para la casa. Para la casa. Lo mismo mi hermana, todo lo que trabajaba en casa había que aportar a la casa, ¿no?
Pero, ¿a qué edad te casaste? A los 21, yo tenía 21. Yo también me casé a los 20. Mi señora tenía 20, ¿sí? ¿Sí? Yo me casé a los 20 años también. Somos padres muy jóvenes, fuimos padres muy jóvenes. Pero sí, mi hija, la mayor, tiene 40 años, Claro. Nació cuando yo tenía 22. Y mi hijo tiene 42, el mayor, así que... Sí. Sí. Era una época que nos casábamos jóvenes, ¿no? No era complicada la vida, Sí, me parece a mí. No, lo primero que la familia no tenía lo que es ahora la contención, viste, de que el chico hasta los 30 años lo siguen tratando como un chico y lo tienen dentro de la casa. Sí, verdad, sí. Nosotros, no solamente porque estudiábamos y trabajábamos, teníamos otro tipo de responsabilidades. A los 17, 18 años vos ya eras un adulto hecho y derecho, no había manera de zafar de eso. Yo veo ahora que mi nieta, que tiene 17 años, la llevan y la traen de la escuela. Nosotros a los 12 ya iba solo en el colectivo porque no tenías manera de quién te iba a llevar y quién te iba a traer. Si trabajaban los viejos, laburaban. ¿Sí? Así que nos juntábamos los 3 hermanitos de las manos y a la escuela juntos. Y mi hermana todavía más chica, la más chiquita venía con nosotros. La más chiquita, que ahora tiene como 58 años, ¿no? ¿Y a tu señora cómo la conociste? ¿En la escuela? No, yo tenía un barcito en Quilmes, en la calle Andrés Baranda, cerca del comercial número 3. Ajá. Y al lado de un lavadero de autos. Entonces los que iban a lavar los autos venían a tomar un café, una Coca-Cola ahí en el barcito. Y a la tardecita los que venían a la escuela, la nocturna, pasaban por ahí, era el lugar de encuentro antes de ir a la escuela o volver. Y ahí la conocí. La conocimos ahí, estuvimos 4 años novios, yo tenía 17. Y a los 4 años novios, justo a los 4 años nos casamos. ¿Cuánto llevan ya? ¿30 y pico de años? No, más. 40. 40 y pico. Fue en el 76, 41. 41 años. 75, 41. Ella es docente. Ella es profesora de Filosofía y Ciencia de Educación y también es profesora de Ciencias Económicas y ahora es licenciada en Ciencia de la Educación. La relación que tenés con la Iglesia Católica, vos sos diácono. Sí. Este es otro dato que me gustaría que aportes, porque mucha gente te conoce políticamente, pero no saben que de pronto vos tenés una intensa actividad con la Iglesia como diácono, Sí. ¿no? No tanto ahora. Ahora, No ¿aflojó? voy ¿Aflojó? los fines de semana. Mi parroquia está en el Río de Quilmes. Yo estoy asignado a la parroquia Exaltación de la Cruz, que está justo a una cuadra del Pejerrey. Y como vivo en Varela y tengo una actividad política que para mí es un diaconado también, solamente los sábados y los domingos voy a la parroquia, hago celebraciones, casamientos, bautismo, lo que me pida el párroco que está a cargo, que es el mismo párroco de la catedral. Pero ya no le puedo dedicar el tiempo que le dediqué durante otro tiempo que vivía en la parroquia, ¿no? Y empezamos con mi señora a los 18 años, 19 años, en un grupo juvenil de la parroquia de Farinero, en Quilmes. Fuimos a la Villa Luján y cuando conocimos la villa descubrimos a Jesús. Nosotros siempre decimos que a Jesús lo descubrimos sufriente. El Jesús de la cruz era muy visible en la villa, no había. Después fuimos descubriendo otras cosas, descubrimos al Jesús que es el Jesús de la felicidad, el Jesús festivo, pero el primer Jesús que conocimos fue no el resucitado, sino el sufriente, en la villa. Éramos un grupito de 12, 14 jóvenes y armamos una capillita en la Villa Luján y íbamos todos los días, y una guardería para chicos. Las chicas de nuestro grupo de 18, 20 años trabajaban en la guardería cuidando a los pibitos. ¿Y el trabajo de ustedes consistía en darles de comer, en educarlos? En la guardería a los pibes, a los más chiquitos. Y nosotros, los hombres en general, lo que hacíamos era poner el agua en las canillas comunitarias, porque no tenían agua. Entonces tiramos unas redes de agua, pusimos canillas, hacer caminitos, hacer veredas, armar la capillita, hacer las reuniones con los vecinos. Era el año 75 me casé, 74, 73, por ahí. Antes del golpe fue eso. Antes del golpe. Y a mí Farinero me dijo una vez que a él lo que más le preocupaba, cuando encontró toda esta gente en Quilmes así en esas condiciones, primero, antes que nada, él lo que quería era la comunión, que se casaran. sí. Y después de ahí
empezaba a formar la familia. Porque para él la familia se integraba cuando se casaba al matrimonio. Mirá qué importante que era para él Sí, eso, ¿no? sí. Bueno, Luis es un personaje Sí, es divino. divino. Él siempre que nos encontramos me dice, bueno, vos serás lo que serás, pero el padre en la fe soy yo, el padre en la fe soy yo. Luis se embalaba muchísimo y nosotros estábamos ahí re comprometidos, vivíamos todo el día ahí en el barrio y aprendimos un montón de la gente de la villa. El barrio ese que después hizo todo de material, ¿no? Y el barrio de Villa Luján ahora se urbanizó, tiene ¿Se calles urbanizó? mejoradas, sí, Sí. nada que ver con lo que era cuando Cruzan éramos los nosotros. asfaltos. Sí, cruzan los asfaltos. No, yo no sé, me parece que es la Madrid que lo cruza, la calle La Madrid. No, Villa Luján está abajo, en primera junta abajo. Ah, abajo. Es más, sí, mi sí. parroquia actual, una de mis capillas, está ahí pegada al lugar donde yo empecé. Así que cuando el obispo hace 14 años atrás me dijo, bueno, vas a ir a Quilmes, así tenés un contacto más cerca con los pobres, me mandó al lugar donde había empezado, pero bueno, el obispo era alemán y no entendía mucho Claro, dónde había sí. empezado yo. Sí, pero era mucho más duro que ahora, aquella pobreza. Era distinto, no sé si más duro, era totalmente distinto. Había otros desafíos con la gente de la villa, había muchos inmigrantes que venían de lugares que eran mucho más jodidos que la villa, es decir, ¿Ah, sí? venían de pueblos del interior donde para ir a buscar agua tenían que caminar 2 kilómetros en un arroyo, sacaban agua, o sea que para ellos venir acá y tener una canilla comunitaria era como un lujo. Sí. Y además tenía otras perspectivas. Mucho en la villa de Luján, en aquella época había 3 villas en la zona del río. La de Luján, la de Matadero y la otra, ¿cómo era que se llamaba? Ni me acuerdo ya. Eran 3 villas. La de Matadero era la Villa Brava, donde había mucho delincuente, qué sé yo. Y la de Luján era mucha villa de entrerrianos, correntín, era más tranqui, era más tranqui. Y igual había, lo podría alguna trifulca. Como siempre. Pero bueno, ahí lo que descubrimos fue que la gente que vivía en la villa era capaz de los sentimientos más exaltados, ¿no? Ellos, si te querían, daban la vida por vos, si Pero te si amaban. no te querían, Ahora, te lo hacían saber. si te tenían bronca, olvídate. Que cuando se moría un pibito en la villa, era toda la villa la que sufría. Y cuando alguien organizaba un día a la noche una joda, estábamos comiendo empanadas hasta las 4 de la mañana y bailando. O sea, se vivía todo muy, muy exaltadamente, ¿no? Y nosotros éramos jóvenes y íbamos a tratar de ayudarlos. Terminamos aprendiendo nosotros de ellos, en realidad. Y una vez una señora que fue mi comadre, ahora falleció, que tiene 6 hijos, vivía en la villa, Amelia era la capa de la villa, digamos, y nosotros íbamos a ir a la casa y yo fui con mi señora padrino de uno de sus hijos, una de las mellizas. Y ella una vez nos dijo, che, dice, ustedes no vienen de la iglesia, de Farinelo, sí, y ustedes no rezan. Sí, por supuesto que rezamos. ¿Y no leen la Biblia? Sí, leemos la Biblia. ¿Y cuándo hace esto? Bueno, terminamos acá la jornada los sábados y los domingos, nos vamos a una casa de alguno. Ah, dice, nosotros no somos dignos de que recen con nosotros, lean la Biblia con nosotros, ¿no? Nosotros íbamos con el prejuicio mirá vos. de que ellos no crean que íbamos Ajá. como a evangelizarlos, Claro. ¿viste? Y ellos, Querían. la respuesta, y dice, pero ustedes ustedes van arriba, después suben la barranca y arriba rezan, pero acá abajo nosotros no somos dignos de rezar, ¿viste? Esas cosas que aprendés que te dicen, Esas contradicciones que se producen. pucha, porque- digo, qué boludo que era. No, pero si vos le decís, dicen, me están obligando. Y si vos no le decís, se sienten subestimados. Así que bueno, aprendimos muchísimo de ellos. Y después vino el obispo Novak, en esa época, se creó la diócesis, se hizo el primer sínodo, yo ahí conocí a otro sacerdote en español que se llamaba José Andrés, que fue el vicario general, y que me invitó a participar de la Comisión de Justicia y Paz, plena dictadura. El obispo Novak se jugaba en el tema de los derechos humanos, y armamos la Comisión Pontificia de Justicia y Paz en Quilmes, que fue la primera Comisión de Justicia y Paz que hubo en Argentina. ¿A ustedes los molestaron en la época de la dictadura? Y nos seguían, más que nada por el tema de que
nosotros teníamos cierta actitud con el obispo en la defensa de los derechos humanos. Yo integré 20 años sí. el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. ¿Ah, sí? Con el obispo, sí. Fui miembro de la comisión hasta el 2000. Desasname en un caso, porque yo tengo entendido que la primera cátedra que se da de derechos humanos en la Argentina fue en la Universidad de Tucumán y el lanzamiento lo hizo Novak. ¿Puede ser? Sí, y él fue titular de la cátedra en Lomas, ¿Viste? en esa época. Entonces quiere decir que... Con el padre Joaquín y Rojo eran dos adjuntos que tenía, y el titular de acá de Lomas era Novak. Y bueno, nosotros ahí empecé a militar más activamente en el obispado con el tema de los derechos humanos. ¿Y la política cuándo llega a esto? No, mucho después. ¿Ah, sí? Mucho después. Después de eso... O sea que tu actividad siempre fue solidaria durante muchos años. Solidaridad nada más. Y la fe en Dios, por supuesto. A ver, estábamos en la Comisión de Derechos Humanos y el obispo Novak larga la escuela de diaconado, que no había tampoco. No había en Argentina ninguna escuela de diaconado. Yo todavía estaba en la parroquia de Luján, después me cambié de parroquia, pero en Luján, de Quilmes. Luis dice, bueno, los que quieran pueden formarse como diáconos y ir a prepararse. Y con un amigo que ahora vive en Ushuaia, mi compadre, dijimos, vamos a empezar ahí, para ver cómo es. Estudiamos 7 años, él dejó en el Acolitado, se mudó a Ushuaia y ya no terminó. Y yo terminé, me ordenaron diácono, joven. Para ser diácono tenía que tener 35 años, a mí me ordenaron los 33, porque había terminado ya de cursar y pidieron una dispensa al Vaticano para ordenarme antes. Y ya cuando sos diácono te mandan a donde el obispo quiere, o sea, que no elegís la parroquia o el cura que te gusta. No. Te dicen a esta parroquia y vas y chau, te guste o no te guste. Te guste o no te guste, es verdad. Digamos, tenemos que hacer compromiso de obediencia también. Sí. Y ahí fui a parar a una parroquia en Gutiérrez, en Berazategui. Y el cura que estaba en la parroquia quería hacer un colegio, porque no había muchos colegios. Vos ya eras contador, eso sí. Sí, yo siempre trabajaba, mi profesión era ser contador. Vos tenías tu trabajo, exacto, pero tu tiempo, que de pronto no libre, sino tu tiempo que podías ocupar, se lo dedicabas a la iglesia. Claro, todo el tiempo. Con tu señora. Con la señora, sí. Sí, los dos. Sí, los dos juntos para todos lados. Sí, los dos estábamos comprometidísimos en eso. Y cuando surge la idea de la escuela... Y ahí me dice, vamos a hacer una escuela, pero una escuela que sea económica para que puedan venir a estudiar todos y que además pague los sueldos a los docentes, llegue o no llegue la plata de la subvención, porque las escuelas católicas te cobran cuota alta y encima explotan a los docentes. ¿Eso decía el cura? Y armamos una escuela a partir de se había hecho un templo más grande, una capillita vieja, la dividimos en dos, hicimos 2 aulas y empezó ahí un jardín. Esa escuela hoy tiene primario, secundario y 1000 y pico de alumnos. ¿Qué escuela es? La que está en Santa Teresa de Ávila, con un gimnasio de 20x40, bueno, pero lo laburamos muchísimo. Yo estuve 25 años a cargo de esa escuela y ahí empecé a trabajar también en tema. Yo soy docente, trabajaba de docente en algunas escuelas y empecé a trabajar como administrador de una escuela que era la Santa Teresa de Ávila. Al tiempo el obispo me pidió que administre también el Socorro, que está en Cachaquí, el Perpetuo Socorro, que era un colegio muy grande, que los curas que estaban ahí se iban, que eran los barnabitas, y primero fuimos 3 representantes legales que nos dividimos el colegio en 3, uno en la primaria, uno en el jardín, en la secundaria, y después quedé solo, ahí a cargo. Y después el San José Obrero de Solano, y el Fátima en Quilmes, y el San Felipe y el Guadalupe. Estuviste en varios. En un momento determinado tenía 10 escuelas acá. Bueno, yo pensé que solamente había pasado por Perpetuo. No. Tenía 10 escuelas y era el ecónomo, el administrador del obispado, así que tenía un trabajo de aquello. Qué bárbaro. Igual seguías en la calle asistiendo a la gente pobre y demás. Y ahí fue una decisión que hubo que tomar. Cuando el obispo me ofrece ser ecónomo del obispado, don Jorge me dice, bueno, que... Yo le dije, no, mire, yo soy contador, yo vivo de eso, y usted me pide que trabaje de contador, y yo pastoralmente lo que quiero es tener contacto en los barrios, con la gente, y ya en esa época estaba por ser diácono, ya faltaba poco. Entonces él me dice, pero ¿sabés qué pasa? Que a los pobres se los ayuda de diversas maneras.
administrando bien los bienes, también vas a hacer algo por los pobres. Y yo sé que te pido algo difícil porque a vos te gusta verlos de cerca, pero vos tenés que saber que lo tenés que ayudar de donde estés, de cualquier lugar que estés. Así que fui administrador del obispado casi 10 años. Y acompañé al obispo todo el tiempo que vivió, hasta que cuando el obispo falleció, la noche anterior lo había cuidado yo. Y a la noche siguiente lo acompañó otro varelense que se llama Daniel Mandrioni. Historia que poca gente conoce, Sí. pues Daniel era muy amigo de Novak. Y bueno, yo trabajaba con el obispo en el obispado. Mi oficina estaba al lado de la de él. Nos veíamos todos los días. Entonces, cuando enfermó, que se puso cada vez peor, nos tocaba cuidarnos y éramos 2 o 3 que nos turnábamos, los más cercanos. Y yo tengo, pero grabada en la memoria, la noche anterior a fallecer, mi diálogo con él, lo que pasó esa noche. Sufría muchos dolores, tenía cáncer de colon y además rezaba mucho a la noche porque amanecer era como que le daba alegría, ¿no? Era un día más en la pelea. Él sabía que tenía los días contados. Sí. Era consciente. Era consciente. Y rezaba. Una vez me quedé dormido y me hizo acordar tanto al Evangelio porque me dice, no podés ni siquiera rezar 1 hora. Yo estaba palmadísimo, tenía que seguir trabajando, ¿viste? Y cada 2 noches me tocaba cuidarlo una, entonces no recuperaba nunca. Pero bueno, y después estuve a cargo de una parroquia acá en Varela, de Guadalupe, con otros 3 diáconos más, 12 años. Y cuando fallece el obispo, el nuevo obispo, al año que viene el nuevo obispo, me dice que tenía, yo ya ahí empecé a hacer política, 2001. 2001. Porque Julio Pereira me ofrece ser concejal. Yo no quería ningún tipo de ese tipo de actividades. Y en principio... Pero, ¿te imaginabas lo que era ser concejal? No tenía la ¿Tenías menor idea? idea. No. No, y no conocía. ¿No te sorprendió? Te sorprendió de pronto que te lo dijera, pero no sabía de qué se trataba. No, a ver, yo te digo, estaba en la parroquia de Guadalupe y Julio venía de vez en cuando a la capilla de Mailín, la de los Milagros Mailín, que estaba a cargo nuestro. Y era amigo de un cura que a su vez es amigo mío. Entonces, nos habíamos juntado varias veces a charlar y de cosas y proyectos. En aquella época Julio tenía un montón de sueños, de cosas para mejorar en Varela. Y me había ofrecido trabajar con él en la municipalidad y yo le había dicho reiteradas veces que no. Y vino en el 2001 y me dice, bueno, quiero que sea concejal, que sea candidato. Y yo también le iba a decir que no, pero el problema que teníamos que en 2001, viste que estaba el cacerolazo, que se vayan todos. Es terrible, sí. Y nosotros desde la iglesia, desde la parroquia, predicábamos que los laicos se comprometieran. Se comprometieran en lo social, en lo sindical, en lo político. Entonces cuando me ofrece, hablo con mi señora y después hablo con el obispo. No vivía todavía, 2001, ¿no? Y hablo con 2 curas amigos. Y más o menos los 3 me dijeron lo mismo. Dicen, mira, Héctor, no puedes seguir predicando, que la gente se comprometa y a vos te están ofreciendo que te comprometa y le estás haciendo el ole. Y yo decía, pero escúchame, yo tengo la parroquia, a mí me gusta esto, no, bueno, la cuestión que fui integrante de una lista, no conocía a nadie del ámbito político. Y vos ya vivías en Varela, porque la gente ahora pensó que estabas en Quilmes, ¿no? Ya hacía 35 años que estaba en Varela. Por eso. De hecho, después que me casé, sí, a los 8 o 10 años vine a Varela y acá estoy. O sea, ya llevas tus años acá en el distrito. Y ahí empezamos a ver lo que era el consejo. ¿Pero saliste electo? Sí, yo era primer concejal, después fui segundo. Me bajaron de la lista porque ahí Dualde había pedido para que Otonelo encabece. Sí. Entonces Julio acepta y me pone a mí de segundo. Salí electo. Se elegían 10 concejales y entraron 10. Ganó con todo. Y había mucho compromiso de parte de toda la gestión municipal. En aquella época de las vacas flacas era durísimo. Sí, muy duro fue.
Y ahí conocí a muchos compañeros que hoy están con nosotros en el Consejo. Lo conocí a Tony Suárez, conocí a Laura Rabagni, que estaba en esa lista, A Chango Paz, Cristina Mercado, Chango Paz. Mansi Báez. No, Mansi era funcionaria, así que ella no, con ella no Estaba tenía funcionaria trato. de la municipalidad, sí. Pero sí a la mayoría de los que fueron concejales después, Tito Fuentes, otros más. Tito Fuente. Y estuve trabajando en el oficialismo. Bueno, después aparece Néstor en el 2003 y ahí ya como peronista vi realizados mis sueños. Néstor y Cristina eran traer el peronismo que mi viejo me había enseñado de lo que era el peronismo y decir empezar a ver las cosas como se hacían en la época de Perón. Y ¿Eso fue lo de la imagen que te dio? sí, 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 ¿no? sí. Al poquito tiempo nomás ya te das cuenta de que Néstor era como que quería hacer realidad todos los sueños del peronismo. Sí. Y de mis compañeros que militaban mucho más que yo en los 70, yo era de derechos humanos, pero ellos militaban mucho más políticamente. Así que ahí empecé. Y después, lamentablemente, cuando la situación del país mejoró mucho, localmente no mejoró mucho, y la gestión local, vos sabés muy bien que me fui porque fui crítico de la gestión Sí, local. sí, fuiste crítico, sí, sí. Así que traté de corregir desde adentro todas las veces que pude, y cuando no pude más... Y aplicaste la coherencia que vos entendés como coherencia, no renegaste. a Te ver, levantaste de la silla y te fuiste, nada más. no, fui, lo hablé con Pedro, le dije, mirá, no estoy de acuerdo con esto, lo vamos a cambiar, y así cuando pasó unas cuantas veces sin que la cosa cambiara, me fui. Claro. No tenía mucho sentido que me quedara siendo cómplice de lo que yo veía que no estaba bien. Así que me fui y armé un bloque de unipersonal, no conocía a nadie. Es más, me acuerdo que en aquella época Mansi me llamaba y me decía, ¿con quién te fuiste? Con nadie. Me dice, ¿pero Claro, cómo te vas a ir con nadie? No, Sí, con nadie. Si te preguntan, sí. Y después conocí a Sabatella. A los 2 ¿Dónde 3 lo meses. conociste, Sabatella? De casualidad, mirá. Yo ya te digo, me había ido de las filas del oficialismo, pero estaba solo. Y yo era presidente del consejo encima. Entonces, sin hacer mucho ruido, teníamos un amigo en común que era concejal en Azul, con un señor que trabajaba muy cerca de Néstor. Y él me dice, mire, que te voy a presentar a fulanito, que lo conoce a Néstor, qué sé yo. Y yo ya estaba abandonando la vida política. Estamos hablando de 2003, ¿no? 2004. No, estamos hablando del 2011, 2010, 2011, por ahí. Antes que muriera Néstor fue. Claro. Claro. Por 2009 por ahí. Sí, Él no. muere en el 2010. 2010. Y bueno, voy con él, que él estaba en contacto con este señor, y me dice, ¿y vos qué estás? No, yo estoy en Varela, soy presidente del consejo, pero yo no estoy más con Pereira, y ya... Me dice, ¿y no querés conocer a alguien que te puede ser útil? Y Sabatella. Yo lo tenía, viste, como diputado y como intendente de Morón en su momento. Y yo, bueno, vamos a conocerlo. Y la verdad, un tipazo, con Martín pegamos enseguida, y ya para las elecciones del 2011 fui candidato en la lista de Nuevo Encuentro. Y ahí te Y sigo quedaste. ahí. Sí. Hasta el día de hoy estás ahí. Y supongo que no me voy a ir, tampoco. No, porque dicen que acompañar a Unidad Ciudadana. Sí. Hoy preguntaban en el barrio del día, bueno, quien preguntó, que el Frente para la Victoria no existe más, entonces Nuevo Encuentro no existe más. No, Nuevo Encuentro existe. Unidad Ciudadana está compuesto por 5 partidos políticos. Hay Hay que leer un poquito, no es una ciencia Es un política. frente. Es un frente de 5 partidos que Perfecto. lo componen. Está bueno El aclararlo. Partido esto. de la Victoria, Está bien. Colina, que es un partido político, Sí. Nuevo Encuentro, Sí. el Compromiso Federal de Rodríguez A, y me estoy olvidando de uno de los partidos, pero ya me voy a acordar. No, pero está bien. Entonces es un frente, no es que cambió el nombre todo el arco político. No. Es un frente constituido por diferentes partidos políticos. Sí, Nuevo Encuentro integró Diferentes la líneas, Victoria un montón de tiempo y sigue siendo Nuevo Encuentro. Claro. Y las últimas 2 elecciones yo fui en la PASO Con la gente de con el Frente Frente para la Victoria. Está bien, porque Nuevo Encuentro era parte de ese frente. ¿Y esta unidad ciudadana qué nos trae? Mira, sobre todo nos trae un cambio de paradigma de lo que es la política. Yo no sé si
si vos tuviste oportunidad de estar o de ver el discurso de Cristina en el Arsenal, pero para mí es una bisagra ese discurso. Cristina en ese discurso dice algunas cosas que para aquellos que estamos haciendo política hace un tiempo son muy fáciles de entender. Hacemos política para los que presentó ahí en el escenario, para estos que han perdido, hacemos política por ellos. Muchachos, abandonen la rosca política, déjense de bromar los dirigentes y tenemos que darnos cuenta que tenemos que volver a la política por la gente, por el ciudadano común, por el que está sufriendo, porque fue desplazado, por aquel que ha perdido el sueño, por aquel al que le desorganizaron la vida, como dijo ella tan claramente. Creo que además lo planteó en un discurso que no fue un discurso político. Si vos te fijás, no fue el discurso tradicional político, nosotros hicimos, ellos hicieron, ellos no hacen, no. Planteó otro tipo de cosas, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a la gente de a pie, al ciudadano común? ¿Y a qué nos tenemos que comprometer? Entonces, los que estábamos en la tribuna de atrás, que teníamos una pulserita para acreditarnos, que eran concejales, diputados, senadores, no sé si todos, pero creo que algunos recibimos el mensaje. Unidad Ciudadana es lo que Cristina imagina que tiene que ser de ahora en más nuestro posicionamiento político. Es decir, abandonar lo que es las tradicionales rosquitas políticas para empezar a trabajar realmente por el vecino, por el... Vos decís, traduciéndolo en palabras más sencillas, más contacto directo con la gente. Totalmente. Y más acompañamiento con la gente también. Sí, por supuesto. O sea, estar al lado de aquel que de pronto está necesitando no solamente lo material, sino desde lo moral y lo institucional. En este país están pasando cosas muy feas en este momento. Sí. No estoy hablando de lo material solamente, y creo que ahí es donde ustedes podrían cubrir una importante falencia que hay, que existe, ¿no? ¿Es eso lo que entendieron ustedes? Mirá, vos sos periodista y venís habitualmente a las sesiones del Consejo. Sí. Yo voy a todas las sesiones, sabés que no falto, Sí. Y además estoy todos los días en el Consejo Deliberante. Cuando vos pasan los años y estás viviendo en ese clima, terminás pensando que el mundo es ese. Y terminás pensando que la política es esa. Entonces terminás pensando que si le ganás una discusión al de el Frente Renovador, o si le ganás una discusión a que no sé qué, o si votamos juntos tal cosa, tal otra, y haces un mundo de todo eso. ¿Y sabés qué? El vecino de Varela ni sabe lo que es el Consejo Deliberante. Porque nunca un concejal va al barrio, porque nunca habla con ellos, porque nunca presenta un proyecto, porque nunca defiende una posición en particular, sino que defiende la posición política. Traducido. Si yo voy y presento un proyecto para que te hagan un zanjeo porque se inunda en un barrio, y los compañeros míos me lo votan en contra porque es de nuevo encuentro, ellos creen que están haciendo política. Y la verdad es que no están haciendo política, están haciendo una política que perjudica al vecino. Digo, presentar una idea más interesante de última, presentar una propuesta distinta, pero no es hacer política. Mejorarla la propuesta. Mejorarla. A nosotros nos ha pasado eso, continuamente nos ha pasado. Nosotros votamos cosas que presentó Cambiemos y el oficialismo nos acusó de traicioneros, el pereirismo. Y votamos cosas en contra de Cambiemos muy duramente y Cambiemos nos acusaba de pereirista. En realidad, digo, no paran 10 minutos para ver que la cosa sea lógica, que sirva. Si manda un proyecto al Ejecutivo y es bueno, hay que acompañarlo. Es cierto. Ahora, si hay algo que está mal, tenés que estar en contra y no importa dónde, porque en definitiva vos haces política por el vecino o haces política para vos mismo. Entonces, nosotros estamos trabajando para defender la situación de todos los varelenses. Mirá, y será raro que en Varela, voy a reuniones en los barrios y la gente me dice, el concejal del barrio, no hay un concejal del barrio, porque Varela tiene 104 barrios y solo 24 concejales. Con lo cual tendría 80 barrios que no tienen concejal. Vos sabés que el otro día me comentaban que probablemente sean 140 los barrios que hay en Varela. Sí, hay 30 que no están censados. Aparecieron barrios chiquitos, asentamientos, pero en general... ¿Es cierto eso? Y, por ejemplo, 4 de junio es un barrio muy chiquitito, pegadito ahí a Villa Argentina, atrás de la escuela que está sobre la Nova, pero son unas pocas manzanas, y hay un montón de pequeños barrios que ellos autodenominan de una manera, pero que no están reconocidos como barrios. No están reconocidos, no.
Ahora, lo cierto es que no podés pretender que haya un concejal por barrio. No se puede. Entonces, ¿el concejal a quién representa? ¿A su barrio o a todo Varela? A todo Varela. A todo Varela, lógico. Entonces, viste, eso por ejemplo es algo que la gente no sabe. Entonces dicen, no tenemos concejal en nuestro barrio. ¿Y quién me defiende? Y todos los concejales te tienen que defender. En todo caso sería un delegado barrial, pero no un concejal. Exacto. Y después, y otra cosa que te llama la atención cuando vas a un barrio es que la gente dice, no, porque acá bajó fulanito, viste, un funcionario. Y yo me quedo pensando, ¿y dónde bajarán? ¿De una nube? ¿Bajaron de un helicóptero? ¿Cómo que bajó? Si no viven al nivel de tierra, yo vivo en el mismo nivel que cualquier otro vecino. Y en este momento en campaña hay candidatos que se están presentando como concejales y son precandidatos. Y la gente escucha y me dice, soy el concejal fulano de tal. Y todavía no es ni precandidato. Todavía ni siquiera es precandidato ahí, está todavía. Recién oficializaron anoche las listas de precandidatos. ¿Cuándo la oficializan? Anoche la anoche fue oficializada. Las listas, sí. Pues me dijeron el 14 recién. El 14 empieza la campaña. El 14 empieza la campaña. Está bien. Con Sabatella, ¿sigue en contacto fluido como antes, como siempre? Sí, seguimos viéndonos. Yo integro la mesa provincial de Nuevo Encuentro. Entonces ahí nos encontramos con Adrián Grana, que es el diputado nuestro nacional, y con Mónica Macha, la esposa de Martín, que es senadora provincial. Y generalmente Martín pasa y a veces, además si necesito lo llamo o me llama él. Hace poquito tuvimos la inauguración del local de los curtidores ahí en López Escribano, en la Presidente Perón, y ahí vino Martín y vino Máximo. Así que estuvimos coordinando eso, nos juntamos ahí, estuvimos charlando un rato. Sí, habitualmente lo veo. Y el martes viene Mónica Macha, la señora. Vamos a ir a visitar un par de barrios, algunas cosas. ¿Qué va a pasar con la ley de medios? Mirá, porque ese hombre impulsó muchísimo, luchó para que se hiciera. Los recursos de amparo que presentaron los multimedios en su momento frenaron la aplicación de la ley, pero la ley estaba vigente. Sí, la ley estaba vigente, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y sigue vigente hoy. ¿Cómo sigue vigente? Sí, sigue vigente la ley de medios. Lo que ha ocurrido es que por decreto del presidente Macri se suspendió la aplicación de 2 o 3 de los artículos más importantes. Que justamente atacaban que eran los multimedia. Artículos de la concentración económica. Fíjate que suspendieron a tal punto la aplicación de eso que el Grupo Clarín pudo meterse en telefonía vía Nestel, con lo cual se metió también con Telecom, y logró tener ahora no solamente el medio final, sino que tiene el cable y tiene la telefonía. Con Internet lo cual, también. Internet, tiene todo ahora. Sí. Hicieron un monopolio no horizontal sino vertical, es decir, monopolio desde el origen hasta el final, porque hay distintos tipos de monopolio, ¿no? Sí. Si vos tenés una sola empresa que vende información, es monopolio. Si tenés 2, duopolio, y si tenés 10, es un oligopolio. Acá puede haber 10, pero si el dueño de los fierros, el que transporta la información, es uno solo, es monopolio del que transporta, con lo cual exactamente, vos vas a informar si quiere el que te da los fierros. ¿Y esto va a quedar así? Y esto está así en función de un decreto del Ejecutivo, que es la Corte Suprema, contrariamente a la resolución que tuvo unos años atrás de aprobar la ley de medios, también aprobó el decreto que suspendió la aplicación de esos 3 artículos. ¿No tiene una fecha de finalización este decreto? Pero el daño está hecho, porque ya la empresa fusionaron, ya se mandaron todo su negocio y ya son los dueños. ¿Y el AFCA no existe más? El AFCA no, porque la cambiaron por el ente de regulación, que en definitiva no hace nada, es un empleado del Grupo Clarín que maneja. Sí, no hay actividad de ningún tipo. Sí. Y eso, el tema de la ley por de ejemplo, medios... las radios que surgieron de los grupos de las ONG, de los grupos de aborigen, todo eso está vigente. Eso está vigente, tienen autorización, eso ¿Están no autorizados? Sí. Pero no hay nada nuevo. Pero van a tender a morir. Sí. A ver, si vos tenés una radio chiquitita que venía haciendo el pulmón y de pronto te aparece una radio de Clarín que te copa todo el mercado y que te vende toda la publicidad y qué sé yo, sí, la radio va a estar, pero ¿sabés qué? Va a estar solo. No te va a poner pauta ni la verdulería. Bueno, justamente a eso iba yo. ¿Cómo te sostenés?
Ahí está el tema. Antes tenías, por ejemplo, existía la posibilidad, porque para eso fue la ley, de hacer una discreta distribución de la pauta publicitaria del Estado, Claro. a través de los medios alternativos. Si bien el grueso se lo lleva al multimedio, como siempre, en el año 2016 Clarín se llevó 640 millones de pesos de pauta publicitaria. Este año no sé cuánto, porque aumentó la pauta publicitaria por la campaña política. Yo calculo que andará en 750, 800 millones este año. Mientras que un medio alternativo, que pongamos uno de Florencio Varela, uno de Quilmes, que tiene 4 kilómetros de radio, 5 si pongamos, como mucho, no tiene siquiera acceso a una pauta de 10.000 pesos mensuales. No tienen. Entonces, si ese pobre cristiano que tiene una radio, que se esforzó tanto, no puede ni pagar la luz, ya directamente el operador debe ser uno de los hijos, o un sobrino, o un vecino, seguro, o un amigo. Y no puede pagar la luz, ¿qué hace? Cierra, se va. Y creo que la intención real del multimedia es esa. Y pasó con, pasa con los medios audiovisuales lo mismo que pasó con los medios escritos. Cuando Clarín, La Nación y La Razón se quedan con papel prensa, se quedan con la producción de papel. Entonces vos podés tener un diario que no sea Clarín, sí podés, pero ¿sabés qué? El papel te sale el triple. Entonces, ¿por qué existe el diario local de Varela o el diario local de Quilmes, el diario El Sol? Porque en definitiva subsiste con las pautas publicitarias locales. ¿Sí? Porque si vos tenés que vender ese diario para recuperar el costo del papel, no lo recuperás. Tenés que venderlo al triple de lo que vale Clarín. Entonces un diario local con 10 páginas saldría más que el Clarín, que trae 800 páginas. ¿Por qué? Y porque ellos son los dueños del papel. Entonces acá, ¿qué ocurre? Si vos sos el dueño del eje que transmite, ya no te importa quién es el dueño del canal de televisión o de la radio, porque vos sos el dueño de si vas a transmitir, si yo quiero. Y en cuanto me jodas mucho, te saco del aire. Tal cual. Que ha pasado acá también con el tema de las grillas en los canales, cuando sacaron a Telesur, también por decreto del gobierno nacional. Es decir, este es el tema. Te termina informando una sola línea, que es la línea del dueño del multimedio. Yo, Varela, ¿cómo lo ves vos? Mirá, Varela viene muy mal en los últimos años, no ha logrado, de la época del kirchnerismo, que tenía que haber crecido, no creció, con lo cual quedaba una desventaja comparativa respecto a otros distritos. Y además, a eso hay que sumarle un problema... Perdona que te interrumpa, ¿qué cosas tendrían que haber crecido? A ver, porque por ahí hay unas cuentas pendientes que no las vi. Mira, logros de la época del kirchnerismo. Sí. La avenida Jorge Nova. Sí. Tener un hospital regional, el ensanchamiento de la Eva Perón, la universidad Arturo Jaureche, que fueron casi todos logros, que si bien lo hizo el gobierno nacional, también es cierto, la gestionó el gobierno local. Ahora, ¿qué ocurre? No tenemos un solo barrio que tenga un buen asfalto de ingreso y mejorados. Son todas calles de tierra. En algunos casos, ni siquiera acceso. Barrio Don José no tiene una sola calle de acceso asfaltada. Vos vas a San Jorge y Villa Argentina, tiene la que pasa el colectivo, que está destruida, y después no tenés más mejorado. Ahora, ¿podríamos tener mejorado? Podríamos haber tenido mejorado. Vino Agua Más Trabajo, muchísimos barrios quedaron inconclusos con el agua sin habilitar. Tienen los caños hace 3 años, nunca le habilitaron los caños de agua. Nunca. Muchísima gente tiene el Chicote hace 3 años y nunca habilitaron la red. Entonces no bastaba con hacer el Agua Más Trabajo, había que habilitarla la obra, quedó inconclusa. Mantenimiento y zanjeo, ya que tenemos calle de tierra, mantenimiento y zanjeo, no se hizo zanjeo. Por lo menos no se hizo aquello, ni siquiera se hicieron los que se facturaron, que es lo grave. Pero bueno, si vos hubiese hecho el zanjeo no se inundarían. Vos tenés barrios donde antes no pasaba nada y ahora se inundan las casas, medio metro de agua dentro de la casa, porque al no mantener abiertos los canales, también es cierto que hubo lluvias demasiado importantes, pero cuando vos vas y decís, pará, macho, a estas 4 manzanas la salida de agua es acá y está taponada, hace 1000 años que no pasa un zanjeo acá. Entonces probablemente esas 4 manzanas se sigan inundando durante muchísimo tiempo hasta que se haga una cuadra de zanjeo o 2 cuadras de zanjeo.
Esto es lo que pasa y que quedamos en una desventaja comparativa. Vos vas a otros distritos donde aprovecharon la época de Néstor Kirchner para hacer asfaltos troncales, calles de mejorado, que prácticamente no tienen calles de tierra, lo cual te da una ventaja comparativa en el sentido de que no tenés que invertir en maquinaria, mantenimiento, etcétera. Si tenés asfaltos troncales no tenés tanto tránsito adentro. Acá vos haces un mejorado en un barrio y a los 6 meses se destruye. ¿Por qué? Porque la calidad del asfalto es malo, problema de contratación, pero sobre todo porque el tránsito tiene que ir todo por ahí. Al no haber un asfalto, un concreto asfáltico troncal, terminan pasando por donde está el mejorado. Y el mejorado se rompe todo. O sea que la deuda que hay es de obra pública. Obra y servicio público. Hay servicio Y también. servicio público también. Es decir, lugares donde, por ejemplo, en cada calle tendría que haber 3 luminarias. Y vas a un barrio y te encontrás con 3 cuadras donde la única luminaria que hay la pusieron los vecinos. Y que cuando se le quema el municipio dice, ah, no, como es particular no cambiamos la luz. Bueno, pero es particular porque no pusieron luz, no puso luz el municipio. Entonces, hay una deuda de obra pública, hay una deuda de servicio público, en todo sentido, que es deficitario, y ahora, últimamente, se ha agravado esto con la situación económica de la familia, porque antes la familia se juntaba con otra familia, más o menos trabajaban 2 o 3 por familia, o el hijo tenía el progresar, y la mamá trabajaba, y el padre tenía no sé qué, bueno, entonces era un ingreso que le permitía juntarse a los vecinos y hacer una vereda, poner un foco nuevo, hacer algunas mejoras. Que después, cuando iba el concejal, nos pegaban porque faltaba esto, faltaba aquello. Sí, sí, pero lo hacían. Yo lo que veo ahora en los últimos meses, que cada vez que voy a un barrio a hablar, lo que me encuentro es que están pidiendo trabajo y que piden comida. Hace mucho, Estamos en los 90 de vuelta. En el Entonces 2001 que no veo esa situación. Estamos en los 90. A ver, vos en el 2001-2002 ibas al barrio y lo que te pedían era comida. Nosotros en la parroquia teníamos la olla popular, el comedor. Han empezado a aparecer las copas de leche, los comedores, Sí. todo. Una cosa tremenda. Si la gente vuelve a pedir comida, ya los demás están. Si no comés, no hay más reclamo. Hasta un boceador de acá de Villa Angélica puso un merendero, Sí, lo conozco. Cristian Ledesma. Sí. Sí, lo que decís vos es real, Héctor. Hay un Están vecino de surgiendo acá, cosas. de Batione, que trabaja con Cristian. Sí. Están surgiendo cosas que creíamos olvidadas, ¿no? Para nosotros estaba olvidado ese tema. Sí, en un Prácticamente tema superado. olvidado. Y lamentablemente así estamos hoy. Y ahora se vienen las elecciones, las PASO. Pero ese va a ser otro episodio, lo vamos a compartir. Pues me gustaría que el próximo encuentro, y ahora te conocemos como persona, antes te conocíamos como político, ahora se sumó lo de la persona, que le da un marco más completo, ¿no?, al político. Me gustaría que vengas nuevamente, pero ya esta vez en pos de ese lugar que estás buscando las PASO, Sí. para poder seguir siendo concejal, para poder seguir trabajando por la comunidad como lo venís haciendo desde hace tiempo, ¿no? Así que, bueno, y hoy por hoy la política es lo que vemos, lo que tenemos. Podemos estar conformes, de acuerdo o no con uno o con otro, pero es la política. Y lo que yo veo, que hay políticos que de pronto, cuando vos criticás, te critican porque criticás. Estamos hablando de los medios, ¿no? Yo señalo cosas con cierta objetividad, porque también tengo mi subjetividad, ¿no?, que me domina. Pero hay cosas que yo veo que están muy mal y hay políticos que me dicen, no es así. Como lo que estoy viendo me estás negando. No es así. No, pero no es así. Lo que pasa es que los kirchneristas te llenan la cabeza. No, pará, los kirchneristas no me llenan la cabeza. Yo estoy viendo esto y esto. Suspenden las pensiones graciables, suspenden los subsidios a los discapacitados. Vos ves que se está cayendo todo, se está derramando de una manera imparable lo que está sucediendo y no sabés qué actitud tomar, Héctor. Claro. La gente está desorientada. Sí, la gente está, yo te diría, en muchos barrios la gente no solamente desorientada, está desesperada. Claro. Porque han perdido el trabajo, porque hoy tienen que decidir si le van a comprar la leche al pibe o guardan para darle de comer a la noche.
te digo, los testimonios en los barrios son desgarradores, Sí. tremendo. Yo lo que rescato es que así en la desesperación ninguno opta por la violencia, como ha ocurrido en otras épocas en la Argentina. Sí, yo no creo tampoco que ocurra ningún caso así de violencia, excepto que te lo Pero provoquen. estamos esperando que alguien tome conciencia acá, ¿no? Sí. Que diga, bueno, despertémonos. Estamos dormidos. Acaban de nombrar a una mujer 70.000 pesos por mes para que controle las bicicletas en la capital federal. A mí me parece, parecería que fuera una burla todo Sí. esto, ¿no? No sé cómo lo Sí, interpretás vos. eso te indigna, a mí también me indigna, pero te digo, a ver, te indigna a vos, me indigna a mí, y sin embargo a la gente de los barrios no le llega ese tipo de cosas. No le llegan. O sea, su desesperación es otra. Exactamente. La Exactamente. respuesta política que busca ahora es la de devuélveme algunos de los derechos que me quitaron en 2 años, me Por lo quitaron menos muchos derechos. algunos de ellos, aunque sea. Pero en todo sentido, ¿viste? El tema de la vacunación de los pibes, el tema de una asignación universal que cada vez le rinde menos. Hay mucha gente en nuestro barrio que vivía de una asignación universal o de un plan. Ayudaba. Y que además Ayudaba. tenía una changa y se metía en una cooperativa y tenía una perspectiva porque empezó a estudiar en la universidad. Yo conozco muchos que con eso entraron a la universidad para ver si después podían conseguir mejor trabajo, o si hacían una changa pasar a ser efectivo, o terminar el secundario de adulto donde yo trabajo, o en fines para poder tener el título y conseguir un trabajo mejor. Y hoy todo eso se les está yendo, se les está escapando, ¿viste? A esto No hay que tienen más. sumarle que parte de la sociedad argentina, que creo que es la que nunca leyó la Constitución Nacional, hablan como que esos derechos eran regalos políticos o era alimentar un clientelismo para ciertos partidos, cuando dentro de la Constitución Nacional habla de la protección del habitante argentino con la vivienda, seguridad en el trabajo, asistencia donde debe ser con los ancianos incluso. Parece que esa gente nunca leyó porque dicen vagos, planeros, choripaneros, cucas. Sí. Los subestiman, los desprecian. Tienen todos los derechos. Aquel que está contemplado dentro de la Constitución, porque está contemplada esa gente dentro de la Constitución. Sí, sí. Pero no, parece que nunca leyeron la Constitución Tienen todos Nacional. los derechos y ningún gobierno, ni siquiera el kirchnerismo, le otorgó derechos, sino que le reintegró, le devolvió los derechos que le fueron quitados históricamente. Dijiste Y lo eso- justo ahí. Ahí justo leíste en el clavo. Héctor, te agradezco muchísimo que hayas venido. Te conocemos un poquito más. Y en el próximo encuentro me gustaría que nos encontremos acá para hablar ya políticamente, desde lo partidario, desde el ángulo en que vos detentás esto del nuevo encuentro, Ujú. y que lo hacés muy bien. Porque siempre yo remarco algo, ¿no? Al político que uno tiene que invitar es aquel que mantiene una ética. El político de tribuna le sirve a cierta gente, pero el político que tiene ética, que se conduce con ética, como en tu caso, Dardo Tonello, Laura Rabani, jamás está hablando mal del otro, siempre están hablando en pos de que la sociedad, o al menos tienen una idea fija con el tema de que la sociedad debe mejorar día a día. Y eso es la gente que hay que respetar. Y es la gente que hay que traer justamente frente al micrófono, frente a una cámara, para que se pueda manifestar. Te Bueno, agradezco, Héctor, que hayas gracias a venido. vos, Héctor, muchas gracias. Nos estamos viendo y, bueno, hasta la próxima.